Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Esta última semana hemos visto una actitud muy agresiva de parte del gobierno de la República Cooperativa de Guyana por el tema del Esequibo. Venezuela ha reclamado lo que siempre ha tenido como propio 160.000 kilómetros cuadrados en el Esequibo y sigue reclamándolos. Inclusive decimos que el único marco jurídico y político y diplomático es el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde tanto Gran Bretaña como Guyana, que iba a acceder a la independencia, firmaron con Venezuela un acuerdo que tiene que ser por negociación directa y no judicializándolo, como ha querido Guyana, presionada por la ExxonMobil, mucho petróleo en esa región, y además contra un interés natural de Venezuela. Todos los gobiernos, en todas las ocasiones, siempre han defendido el Esequibo y lo seguimos defendiendo, inclusive sin reconocer la Corte Internacional de Justicia como competente. Hemos hecho argumentos y está llevando los documentos que nos pertenecen. Ese territorio siempre, desde 1814, es cuando los ingleses se instalan en el territorio Esequibo, dado por los holandeses, producto de las guerras europeas. Holanda cedió apenas un pequeño territorio que los británicos quisieron extenderlo casi hasta las bocas del Orinoco, con lo cual querían quitarnos básicamente todo lo que corresponde hoy a Guayana. Sin embargo, la actitud de Venezuela ha sido firme y la respuesta totalmente directa, pero dentro de la vía diplomática, en la negociación, y es lo que estamos pidiendo, negociar, 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 hasta obtener, como lo ha hecho Argentina, que desde 1832, cuando le quitaron las Malvinas, son apenas 7.000 kilómetros cuadrados. En el caso del Esequibo son 160.000 kilómetros cuadrados, 100 veces cabe Margarita en el Esequibo. Ese territorio tenemos que conquistarlo y además es nuestra salida obligatoria al Atlántico, un mar, un océano vital para el comercio internacional, y hay inmensas riquezas. Además, la parte ecológica, ambiental, hay que conservar ese pulmón de oxígeno del mundo y no cederlo como lo están haciendo con compañías extranjeras en una explotación inclemente, que inclusive los propios guyaneses se están quejando. Por eso siempre estaremos presentes en este tema y traeremos expertos para conocer más la materia. Sin embargo, hoy tenemos que ver hacia otro lado, porque los grandes actores de la política internacional, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y China, son los que están manejando el tablero internacional. Ese ajedrez complicadísimo, mueven piezas y no sabemos hacia dónde van. Ojalá que no sea hacia el conflicto, pero por lo menos hay una esperanza de paz con las conversaciones entre Moscú y con Irán, pero también con los Estados Unidos y naturalmente la Unión Europea muy pendiente de lo que pueda pasar, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Agharrosh, afirmó en un acuerdo que con Estados Unidos sobre el programa nuclear es posible, si Washington, dice él, muestra buena voluntad en las conversaciones previstas para este fin de semana en el Emiratos de Omán. Omán está muy cerca de Arabia Saudita y es un lugar neutro, se ha convertido el Medio Oriente en un centro de negociaciones y es necesario, porque si Irán va hacia la bomba nuclear, no solamente van a tener bombas nucleares Estados Unidos, Rusia, China y Francia e Inglaterra, sino que además la tienen Corea del Norte bastante avanzada, la tiene por supuesto Pakistán y la India por problemas fronterizos y podría tenerla Irán, con lo cual podría ser una guerra en el Medio Oriente con armas nucleares, porque Israel también tiene armas nucleares. Es tiempo para la negociación y para llegar a acuerdos fundamentales en función de la paz. Irán afirmó el martes que un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní es posible si Washington muestra buena voluntad en las conversaciones previstas este fin de semana en Omán y cuyo emisario oficial del presidente Donald Trump será Steve Witkoff. Si la otra parte muestra suficiente buena voluntad, se puede alcanzar un acuerdo. Al final, la pelota está en la cancha de Estados Unidos. Si la otra parte viene a Omán con verdadera determinación, ciertamente obtendremos resultados. Añadió que el objetivo principal de Teherán es que se levanten las sanciones reimpuestas por parte de Donald Trump en 2018, durante su primer mandato, y que asestaron un duro golpe a la economía iraní, pero rechazó cualquier diálogo directo bajo amenazas y presiones. Durante una reunión en la Casa Blanca el lunes con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Trump anunció sorpresivamente que su administración abriría conversaciones directas con Irán. Tras el anuncio, Netanyahu, cuyo país es un enemigo acérrimo de Teherán, declaró el martes que el dirigente estadounidense y él están de acuerdo en que Irán no tendrá armas nucleares. Esto puede lograrse con un acuerdo, pero solo entramos, volamos las instalaciones, desmantelamos todo el equipo bajo supervisión estadounidense. Eso sería bueno. La segunda opción, si ese no es el caso, es que simplemente prolonguen las discusiones y entonces la opción militar se vuelve inevitable. Todos lo entienden. Lo discutimos a fondo.
Netanyahu se opuso firmemente al acuerdo de 2015 entre Irán y Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos, que Trump abandonó más tarde. China y Rusia celebraron consultas con Irán en Moscú el martes, tras las cuales el Kremlin mostró su agrado por las conversaciones previstas. Por su parte, China pidió a Estados Unidos que muestre sinceridad en estas conversaciones. Las potencias occidentales, lideradas por Washington, acusan a Irán de querer dotarse de armas atómicas. Teherán, en cambio, rechaza los señalamientos y asegura que su programa nuclear solo es para fines civiles. Imagínense lo que sería una guerra nuclear entre Irán y Israel. Un misil israelí estaría en 15 minutos sobre Teherán o de Teherán estaría en 15 minutos sobre Jerusalén. Y una destrucción absoluta porque habría 1.000.000 de grados de calor cuando la bomba atómica estalle y, por supuesto, la radioactividad cubriría toda la zona. No hay fronteras para la radioactividad. Por eso, una guerra nuclear a nivel de las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, sería el fin de la humanidad. De allí la preocupación y el interés en que lleguen a negociaciones Irán, por supuesto Israel, que esté consultada, como vimos, y los Estados Unidos, actores fundamentales en el sistema internacional y sobre todo en el Medio Oriente. Pero no podemos olvidar también la política de Estados Unidos en materia económica, porque es otra guerra también, es un tsunami, es un arma atómica lo que está pasando con la destrucción de la economía mundial, cuando los nuevos aranceles de Estados Unidos a casi 60 países, entre ellos recargo del 104% a China, entraron en vigor, haciendo hablar a los mercados bursátiles que han bajado todas las bolsas. China respondió a los recargos anunciando un nuevo incremento de sus aranceles a los productos estadounidenses que lleguen al mercado chino y que se elevan a 84%. Esa situación también podría traer el conflicto y la guerra porque son las potencias las que tienen armas nucleares y las que manejan la economía del mundo, donde nosotros tenemos que jugar con muchísimo cuidado porque el petróleo venezolano está en todo el tablero mundial, dada la importancia que tiene tanto para los Estados Unidos como para la comunidad mundial. Los nuevos aranceles de Estados Unidos a casi 60 países entraron en vigor el miércoles y sacudían los mercados financieros mundiales. Luego de empezar a aplicar tarifas del 10% durante el fin de semana, el arancel que los importadores estadounidenses pagan por adquirir productos extranjeros aumentó drásticamente en la madrugada del miércoles. En el caso de los productos provenientes de los 27 miembros de la Unión Europea, por ejemplo, pagarán una tasa del 20%. Pero los más afectados son los bienes de China, el principal rival económico de Estados Unidos, que tendrán aranceles que suman un total de 104%. El gigante asiático ratificó el miércoles que combatirá esa medida hasta el final y anunció a su vez un nuevo incremento de sus aranceles a los productos estadounidenses, a 84%. El derecho legítimo del pueblo chino al desarrollo es inalienable. La soberanía, seguridad e intereses de desarrollo de China son inviolables. Seguiremos adoptando medidas firmes y contundentes para salvaguardar nuestros derechos e intereses legítimos. Después de un breve respiro el martes, los mercados bursátiles volvieron el miércoles al modo de pánico ante el temor de las consecuencias que puede tener la guerra comercial en el consumo y el crecimiento económico. En Japón, el índice Nikkei terminó con una caída cercana al 4%, mientras que otras plazas de Asia, como Taipei o Seúl, también se desplomaron. En Europa, las bolsas abrieron con fuertes caídas de entre 3 y 4%. Y muestra del pánico en los mercados internacionales, el petróleo registra sus precios más bajos en 4 años, por debajo de los $60 el barril. En un mensaje en su red Truth Social, Trump llamó el miércoles a las empresas a instalarse de inmediato en Estados Unidos para evitar la aplicación de aranceles. Cuando nosotros estudiamos en parte de filosofía, la filosofía oriental, entendemos a los chinos porque son prudentes, van con mucha serenidad a las negociaciones y saben esperar. En esta crisis seguramente China va a salir triunfadora, en cambio la economía de Estados Unidos va a salir muy golpeada con precipitación que tiene Donald Trump de querer cambiar todo en varios días. En ese sentido es razonable entender el juego que están haciendo chinos y europeos e incluso rusos para obtener un mercado nuevo y los países del BRIC, que son los del tercer mundo. De allí la importancia de nuestro análisis internacional de hoy, profundizando sobre este tema y los invitados posteriores de siempre con temas internacionales. Ya regresamos. Uno de los temas en la agenda diplomática de los europeos, los 27 estados que formaron desde 1957 la Comunidad Económica Europea,
y ahora son expresión de un poder político frente a Rusia, China y los Estados Unidos. Tienen esos estados de la Unión Europea que pensar no solamente confrontar la guerra comercial con el tema de las tarifas y los aranceles que Donald Trump ha impuesto al mundo entero, sino que tienen que también perfilar el futuro de la defensa que tienen tanto dentro de la OTAN como el sistema propio de defensa que tienen que implementar, especialmente contando con el poderío nuclear de Gran Bretaña y de Francia. Por eso la difícil tarea del secretario general de la OTAN, como es el actual Mark Rutte, y puede también que las relaciones entre Estados Unidos y los socios europeos nunca han sido tan complicadas y tan tensas. Esta guerra arancelaria de nuevo tipo que ha abierto el presidente Trump no solo va a poner contra la situación extrema las relaciones comerciales y económicas entre los dos bloques, pero también ha comenzado a afectar el capítulo tan delicado como la seguridad colectiva y, por supuesto, el futuro de la OTAN. Eso están pendientes todos en Europa de la próxima cumbre de la OTAN que se va a celebrar en La Haya, en los Países Bajos, los días 24 y 25 de junio, donde se establecería una nueva meta en gasto de defensa y según fuentes oscilaría entre el 3 y el 3.5, aunque el secretario de Estado estadounidense Marcos Rubio señaló el jueves durante una reunión con sus homólogos de la Alianza que debían ascender hasta el 5%, y conseguir este objetivo parecía imposible para muchos socios europeos por el aumento de 81.000 millones de dólares y de euros al año para la Unión Europea. Hoy las bolsas del mundo siguen en picada y registran números rojos, pero claro, en política europea siempre se espera que no sea solo la inflación o por el hecho de que el PIB no está creciendo como esperaba en el pasado o lo que estaba previsto, pero esto es política nacional y los políticos tienen que dirigir y eso es lo que están haciendo, dicen en la OTAN. Además del dinero en la OTAN hay el problema de la confianza y de los consensos, de las normas escritas, porque el artículo 2 del Tratado de Washington, el texto fundacional de la OTAN, asegura que los aliados tratarían de eliminar conflictos en sus políticas económicas internacionales y estimularían la colaboración económica entre ellos o varias partes del mundo. Por eso el secretario general se ha visto obligado a constatar si Estados Unidos está violando el tratado con esta guerra arancelaria, y Rutte, que es el secretario general, ha vuelto a evitar cualquier crítica a Donald Trump y por ahora evitan argumentar que se esté violando el artículo 2 del Tratado de la OTAN. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también ha intentado señalar las consecuencias económicas, minimizándolas. Al término de la reunión de 2 días con los socios de la organización militar de la OTAN, Rubio les aseguró que las economías no se están desplomando, que los mercados están reaccionando a un cambio drástico en el orden global en términos de comercio y solo necesitan conocer las reglas nuevas. Y para este diplomático los mercados se están desplomando porque se basan en las acciones de empresas que hoy en día están inmersas en modos de producción perjudiciales para Estados Unidos.